Muy buenos días a todos y feliz miércoles 17 de abril de 2019, a las puertas ya de Semana Santa. Hoy vamos a hablar sobre un tema de muy reciente actualidad, que es el Brexit. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, en alguna pregunta que habéis hecho. Y en este caso, pues este episodio de actualidad lo vamos a referir al Real Decreto, al número 5 del 2019, en el que se ha aprobado una serie de medidas para si el Brexit pues acaba sin acuerdo. Como ya sabéis, el Brexit en este caso pues ha sido prorrogado recientemente y hasta en este caso el 31 de octubre es esa fecha máxima que se han dado, ¿no?, para que se pueda alcanzar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pues bien, en este caso el gobierno hizo una serie de medidas que son transversales, alcanzan no solo a la seguridad social, sino a otras materias como materias laborales, aduaneras, materias de permisos, de obtención de plazas públicas, de trabajo, etc. Bien, todas estas cuestiones están reguladas en este Real Decreto, que ya nos advierte tanto en la exposición de motivos como en los dos primeros artículos de este Real Decreto que la vigencia del Real Decreto será a partir de cuando salga de la Unión Europea el Reino Unido sin acuerdo. Debemos entender que si hay un acuerdo, lo que se haga en ese acuerdo pues tendrá prevalencia sobre este Real Decreto y no entraría en vigor. Aquí solo hablamos de que, pues, por ejemplo, llegamos al 31 de octubre sin acuerdo y por lo tanto este Real Decreto tendría vigencia. Y la vigencia sería exclusivamente de 2 meses. La mayoría de este Real Decreto lo que intenta es buscar lo que se llama la reciprocidad, es decir, dar una serie de derechos tanto a los nacionales españoles como a aquellos nacionales pues, ingleses. Y entonces lo que se dice es los mismos derechos vamos a dar aquí en España si son dados igualmente a los españoles en el Reino Unido. ¿De acuerdo? Entonces lo que se dice específicamente en el Real Decreto Ley es literalmente que las medidas de este Real Decreto Ley serán suspendidas si las autoridades británicas competentes no conceden un tratamiento recíproco para las personas físicas o jurídicas de nacionalidad española en cada uno de los ámbitos afectados. Es decir, que específicamente buscan esa reciprocidad de medidas para los nacionales españoles y para las empresas de España. Bien, lo primero de todo e importante, después de la vigencia, vamos a tratar en este sentido pues básicamente 4 o 5 bloques que creo que son los que pueden resultar más interesantes a nuestra audiencia. El primero de ellos es el acceso a las profesiones. Los nacionales del Reino Unido que cuando se produzca la retirada efectiva del Reino Unido, es decir, como mínimo el 31 de octubre de 2019 si no hay otra prórroga, que estén ejerciendo en este caso una actividad de forma permanente en España para la cual haya sido necesario el tener una calificación, por ejemplo el ejercer de abogado, podrán continuar ejerciendo su profesión en los mismos términos que tuvieran antes y, insisto, siempre y cuando cumplan con el resto de condiciones. Es decir, si ha ido un abogado que ha accedido a la abogacía por tener el título en el Reino Unido, pues si lo cumplía antes de estar ejerciendo como tal, no va a perder esa condición y por lo tanto va a poder continuar ejerciendo como abogado, si está ya colegiado evidentemente y cumple los demás requisitos. Y en cuanto a aquellas personas también que están haciendo exámenes, ¿no?, opositando o que están incluidos en un proceso de selección, nos dice lo siguiente. Dice, los nacionales del Reino Unido podrán participar en la realización de pruebas de aptitud para acceso al ejercicio de determinadas profesiones, siguiendo con el mismo ejemplo, que es lo que más me toca a mí. Si alguien estaba inscrito para hacer esas pruebas y era inglés para ser abogado, pues no hará falta solicitar el trámite de dispensa de nacionalidad en aquellas pruebas que fuera exigible, siempre y cuando se hayan convocado estas pruebas antes de la retirada efectiva del Reino Unido. Dice convocado, no celebrado las pruebas. Es decir, si se convocan antes del 31 de octubre y las pruebas son posteriores, pues con esa convocatoria anterior a la retirada sería suficiente.
Esto en cuanto a las profesiones, que es una de las dudas que más se ha suscitado y que nos han preguntado algunas de las personas, la interpretación de este Real Decreto. Sobre la residencia, un tema que afecta a muchísima más gente, ¿no? Pues aquí lo que se dice es que los nacionales del Reino Unido residentes en España, que son muchísimos, se cifran en casi 300.000 personas, si no voy errado, que estuvieran antes de la fecha de la retirada, y los miembros de su familia podrán obtener una autorización de residencia de larga duración cuando hayan residido legalmente y de forma continuada en el territorio español durante al menos 5 años. Esto es lo que se ha previsto, sin perjuicio de que puede ser modificable a la fecha, y esperemos que para el caso de producirse un Brexit, pues que haya un acuerdo que lo regule a nivel de toda la Unión Europea. En estos casos, pues tanto el Reino Unido como el gobierno de la nación está trabajando para poder llegar a un acuerdo al respecto. Vamos al tema de la seguridad social, tema importante también, y en este caso, ¿qué es lo que dice el Real Decreto? Pues que aquellos nacionales del Reino Unido que tras la fecha de retiro del Reino Unido, tras el 31 de octubre, residan y trabajen legalmente en España, estando sujetos a la legislación española, disfrutarán de los mismos derechos que los españoles. Es decir, todas aquellas personas que ya estén trabajando y residiendo legalmente en España no verán ningún tipo de modificación al respecto. Dice, los pensionistas nacionales del Reino Unido a cargo del sistema de seguridad social español que residan fuera de España en el momento de la retirada continuarán percibiendo sus pensiones contributivas, la pensión de jubilación que tengan o de incapacidad que puedan tener, y las regularizaciones que correspondan, salvo, en este caso, el complemento a mínimos. El complemento a mínimos, ya sabemos que se requiere la residencia pues, en España para poder cobrarlo, y que por lo tanto, si no están viviendo aquí, el complemento a mínimos no lo van a cobrar. Y también hay una última precisión que también me gustaría remarcar, es que los pensionistas españoles a cargo del sistema de seguridad social español que residan en el Reino Unido o en Gibraltar, en el momento de la retirada, continuarán percibiendo las pensiones contributivas y las regularizaciones que correspondan a partir de esa fecha. Es decir, que tranquiliza tanto a las personas del Reino Unido, nacionales del Reino Unido, como a los españoles que estén cobrando una pensión de seguridad social española en el Reino Unido. Vamos a ver dos temas más importantes, y sobre todo uno, el de la asistencia sanitaria, que preocupa a muchos residentes británicos en España, y en este caso lo que dice es lo siguiente, es tras la retirada del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre de 2019, si no se alcanza un acuerdo en el Brexit, pues durante 21 meses, después de octubre, 21 meses siguientes a esa retirada, las personas con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o Gibraltar recibirán asistencia sanitaria del Sistema Nacional Español. Es decir, todos aquellos residentes, aquellas personas inglesas que estén en España, que no sufran, que van a recibir la asistencia sanitaria durante 21 meses. Lo que pasa es que esto también queda sujeto a que haya las mismas condiciones para los españoles en el Reino Unido. En concreto, dice así el artículo para mayor claridad. Dice: las personas con derecho a asistencia sanitaria en el Reino Unido o en Gibraltar a cargo de las entidades británicas correspondientes recibirán la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud Español en los mismos términos y con sujeción a las mismas condiciones anteriores establecidas con anterioridad a la fecha de retirada, siempre y cuando el Reino Unido preste asistencia sanitaria a los españoles y nacionales de otros países con derecho a asistencia sanitaria a cargo de España. Y además reembolse los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada en el Sistema Nacional de Salud Español a los nacionales del Reino Unido. Esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, que de momento todos los nacionales británicos que estén en España van a recibir la asistencia sanitaria durante este periodo de 21 meses hasta que se alcance un acuerdo de cómo llevar pues, esta reciprocidad entre los pacientes ingleses que están aquí en España y los pacientes españoles que están residiendo en el Reino Unido. Bien,
Y por último, destacar una última cuestión que es anecdótica, pero no menos importante, que es el tema del permiso de conducción. Y en este caso, el permiso de conducción dice que los permisos de conducción válidos y en vigor expedidos por las autoridades británicas habilitarán a los titulares del permiso de conducción que se hayan sacado en el Reino Unido a conducir por nuestro país durante 9 meses desde la fecha de retirada de la Unión Europea, donde se va a tener que hacer la convalidación para poder conducir de forma legal por España. Estas son las medidas más importantes y que queríamos destacaros respecto a este Real Decreto, este Real Decreto Ley 5/2019, que ya ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados y que ya será plenamente vigente si el 31 de octubre de 2019 no se alcanza, o antes de esa fecha, no se alcanza un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Hay muchas cosas más en este Real Decreto que son sumamente importantes, pero no tanto ya para las personas físicas, sino para empresas, en especial el artículo 20, que habla sobre las aduanas, el régimen aduanero con las empresas, y que es importante y que es vigente, es el único artículo que ya es vigente desde la publicación, que intenta regular cómo será el sistema aduanero para que no haya un colapso entre las importaciones y las exportaciones entre el Reino Unido y España, y muchas otras medidas que quedan lejos del objeto de este vídeo. Pero en síntesis, y lo que os decía al principio del vídeo, la idea es que el sistema siga todo más o menos igual, dentro de lo que puede seguir igual, y con un régimen de protección tanto para los nacionales británicos que están en España como para los nacionales españoles que están en el Reino Unido. Por lo tanto, se intenta que en la medida posible se cambie la situación lo mínimo posible y buscar un sistema de reciprocidad, es decir, que nosotros, en este caso el Reino de España, va a dar una serie de derechos a los nacionales ingleses residentes en España, siempre y cuando se dé el mismo derecho a los nacionales españoles en el Reino Unido. Bien, muchísimas gracias a todos por la atención en este vídeo, que creo que es de máximo interés. Muchas gracias por seguirnos, si os ha gustado el vídeo, le dan like, suscribiros a nuestro canal y os deseo que paséis una feliz Semana Santa. Ya sabéis que el miércoles que viene tendréis aquí de nuevo un nuevo vídeo de actualidad. Nos vemos semana que viene.